Para proceder a hallar el punto de trabajo del transistor Q2, seguimos el mismo procedimiento que para el anterior. Vamos a trabajar a tensión continua, cortocircuitamos la tensión alterna, por lo tanto los condensadores se van a abrir. Y si este condensador actuará como un circuito abierto, pues no circulará corriente por esta rama del circuito, por lo tanto esta resistencia se podrá despreciar. Y aquí también se va a abrir, por lo tanto todo lo que suceda antes de este punto lo podemos omitir. Y nos quedará el circuito de la siguiente forma. RB2, aquí tenemos nuestra resistencia RB2. Aquí estará alimentado a los 10 voltios. Y por aquí seguimos, y por aquí tenemos el transistor. Nuestra resistencia del emisor RE2. Y aquí, como se abre, simplemente nuestro circuito nos quedaría así. Aquí en el que nuestra base sería esta, nuestro emisor sería este y nuestro colector sería este. Una vez dibujado el circuito, señalamos los puntos, cuál será nuestra base, cuál será nuestro emisor y cuál será nuestro colector. Recordemos que si la corriente viene bajando por acá, siempre debe entrar por el terminal positivo de la tensión base emisor, y por lo tanto dichos signos se colocan de esta manera. Nuestra calle de tensión colector emisor con su respectivo signo, puesto que la corriente saldrá de acá e irá bajando por acá. Y bien, tenemos dos recorridos igual y similares al caso anterior. Tenemos dos recorridos. La corriente podrá bajar por aquí y llegar a tierra pasando por el emisor, o la corriente puede circular por esta rama y bajar por acá. Por lo tanto tenemos dos expresiones. La expresión 1, que es igual a 10 voltios, la corriente de la base IB por RB2. Pasamos por acá, entramos por la diferencia de potencial base emisor más 0,7 voltios. Y seguimos circulando por acá. Ahora estamos en el emisor, más la corriente del emisor por RE2. Esto, claro, lo hacemos con la suposición de que estamos en la región activa directa, con las mismas condiciones que en el caso anterior. La tensión base emisor vale 0,7 voltios, la corriente del colector es igual a la corriente de la base por el parámetro beta, y la tensión colector emisor hallado, que en este caso será subíndice Q2, tiene que ser mayor que 0,2 voltios, que es la corriente colector emisor de saturación. En el caso anterior obtuvimos una tensión colector emisor de 1,01 voltios, el cual es claramente superior a 0,2 voltios, y eso nos quiere decir que nuestra hipótesis de que esté en la región activa directa fue correcta. Bien, eso era para aclarar de que aquí también estamos trabajando con la misma hipótesis, región activa directa. Ahora escribimos nuestra expresión 2. La corriente irá bajando por acá, entonces partimos de aquí 10 voltios, que es igual a la corriente del colector, pero aquí no encontramos ninguna resistencia y por lo tanto vamos bajando. Nos encontramos con esta caída de tensión, que no la conocemos. Entramos por aquí, ahora estamos en el emisor, más la corriente del emisor por la resistencia del emisor. De la expresión 1, sabemos que la corriente del emisor es igual a la corriente de la base más la corriente del colector, y que a su vez la corriente del colector es igual a la corriente de la base por el parámetro beta. Por lo que si hacemos factor común aquí, vamos a tener que al final la corriente del emisor va a ser igual a la corriente de la base, factor común,
Hacemos factor común y obtenemos esto. Por lo que esta corriente IE, toda esta expresión la vamos a sustituir aquí y vamos a dejar todo en función de la corriente IB. Y así podemos hallar esa corriente para luego, aplicando esta fórmula, hallar la corriente del colector y así a su vez hallar esta tensión colector-emisor. Obtenemos esta expresión pasando esto para el otro lado, 10 menos 0,7, que es igual a 9,3 voltios. La corriente IB por la resistencia base 2 la escribimos igual. Y aquí la corriente IE, pues la expresión que habíamos dicho antes, por la resistencia E2. Hacemos factor común de la corriente IB y tenemos llegando a operar con los valores numéricos de las resistencias, tenemos que este valor es igual a 100K ohmios, claro, la beta que vale 200 y la resistencia E2 que vale 220 ohmios. Operando todo esto con la calculadora obtenemos lo siguiente. Nos da este valor de las resistencias y pues pasando a dividir aquí al 9,3 voltios obtenemos una corriente de base de 64,4 microamperios. Y bien, sabemos que la corriente del colector es la corriente de la base por el parámetro beta que es 200. Entonces lo que hacemos es multiplicar la corriente de la base por 200 y obtenemos la corriente del colector que es 12,9 miliamperios. Ahora, este es un punto de trabajo del segundo transistor, pero ahora nos falta ya la tensión colector-emisor. Y esta la hallamos pues simplemente sumando estas corrientes, la corriente de la base y la corriente del colector, para así obtener la corriente del emisor. Y una vez obtenido la corriente del emisor multiplicado por esta resistencia y restándole este valor a los 10 voltios, vamos a obtener el valor deseado, que es la tensión del colector emisor. Entonces vamos a sustituir y vamos a operar. Nos queda esta expresión de acá, 10 voltios menos la corriente del emisor, que es la base más la del colector, multiplicado por los 120 ohmios, que es la resistencia del emisor 2. Bien, y operando en la calculadora tenemos finalmente un valor de tensión colector-emisor del transistor Q2 igual a 7,14 voltios. Bien, entonces este valor junto con la corriente del colector, que es igual a 12,9 miliamperios, es el punto de trabajo del transistor Q2. Y siendo estos los valores del punto de trabajo del transistor Q1. Entonces, este es un resumen de los distintos puntos de funcionamiento que puede tener dos transistores en un mismo circuito.